Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te explico todo del español que de verdad se habla. Temporada 1, episodio 35. Para que luego digan. Justo cuando pensabas que ya no tenías que aprender más gramática, porque claro, te has pasado años estudiando español y has visto toda la gramática que había que ver de B1, B2, subjuntivo, condicionales, frases de relativo, pronombres y todo lo habido y por haber, entonces llegas a la realidad del español que de verdad hablan las personas nativas en la calle y te das cuenta de que hay cosas que a ti no te han enseñado y que son gramática. Porque sí, querida, la gramática existe en el español coloquial. Vamos, que si existe, no veas la cantidad de cositas que hay. De hecho, estas dos frases serían también cositas de gramática, las dos que acabo de decir, ¿no? Pero esa es para otro capítulo, que todo no se puede abarcar en un episodio. En este episodio, bueno, antes de empezar con la explicación, este episodio es un poco especial porque el próximo episodio va a ser muy diferente. Estoy yo un poco enigmática hoy. El próximo episodio vas a escucharme de otra manera. Sí, va a ser una sensación Dolby Surround, sea lo que sea eso, porque no tengo ni idea de qué significa Dolby Surround, si te digo la verdad. Y vas a escucharme con otra sensación, creo yo. No te digo nada más porque así tú ya te quedas con la intriga y con las ganas de saber qué pasará en el próximo episodio, que se escuchará, Desiree, de una manera jamás escuchada en la historia de español coloquial. Últimamente digo mucho esto de jamás escuchada o jamás vista en la historia de español coloquial porque no hago más que ver Drag Race, el concurso este de drag queens. Y entonces siempre están como por primera vez en el concurso Drag Race España. Y entonces yo ahora me tomo mi empresa, mi proyecto español coloquial, como si de verdad fuera un concurso internacional. Y hay cosas que se hacen por primera vez en español coloquial. Y el próximo episodio será un primer episodio en la historia de español coloquial. Y este verano también habrá un evento sorpresa que será también un hito en la historia del español coloquial. Y ya dejo de enrollarme, que no me callo ni debajo del agua, y vamos al tema que nos ocupa hoy, que es gramática coloquial. Y gramática coloquial complicada, porque mira, yo creo que pasa una cosa con la gramática que se enseña, y es que la gramática que se enseña es una gramática como estándar, ¿no? Que se pueden poner reglas y esas reglas en general funcionan, y que es como, digamos que es como el esqueleto de la lengua, ¿vale? Sin embargo, la gramática coloquial normalmente tiene asociada determinadas actitudes que no dependen tanto de la lengua en sí, sino del contexto. Es decir, no es lo mismo decir hace mucho calor, ¿no? Es una estructura de gramática, digamos, estándar, vamos a llamarla estándar, que decir no veas el calor que hace. Ahí hay una expresividad, hay una intención de decir algo de una determinada manera, ¿no? Hay una necesidad de darle énfasis, de darle fuerza, y se hace a través de una estructura gramatical. Y por eso muchas veces creo que este tipo de frases son muy difíciles de entender si no conoces la estructura. Puedes entender la intención muy bien, que eso también es importante, porque al final es lo que te permite continuar escuchando y decir, vale, he entendido por contexto lo que se quería decir, pero no sé qué palabras se han utilizado para decirlo, ¿sabes? No sé si me explico. Y entonces, claro, este matiz expresivo que tienen las estructuras gramaticales en español coloquial es muy difícil de explicar. Son cosas que si yo te pregunto a ti en tu propia lengua, probablemente tampoco me lo puedas explicar. Sin embargo, si yo en tu lengua te digo, oye, si yo pongo yo en tu lengua cómo tengo que conjugar el verbo, pues eso sí que te lo sabes, ¿sabes? Porque eso es neutral, ahí no hay un matiz que tú quieras expresar. Sin embargo, en todas estas estructuras sí. Y entonces, además de esto, además de que la gramática coloquial para un nivel avanzado es expresiva, muchas veces es irónica. O sea, hay un montón de estructuras que funcionan. Yo creo que en general te diría que el 80% de las estructuras de gramática coloquial tienen dos funciones. Una, dar énfasis o hacerlo como una broma, ¿sabes? Darle ironía, sarcasmo, mostrar complicidad, que sea una broma con la otra persona. Y entonces, la estructura que te voy a explicar hoy tiene ironía, tiene expresividad, pero sobre todo tiene ironía.
y es bastante compleja de entender y de usar por la experiencia que tengo con estudiantes, ¿no? Que siempre es como, vale, entiendo la frase por el contexto, entiendo lo que tú me estás queriendo decir, pero no me sale usarlo. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para en este episodio desgranarte bien la estructura, que quede bien claro cuándo se usa y ponerte un montón de ejemplos para que esos ejemplos te sirvan a ti para crear el tuyo propio. Y de hecho, en los comentarios de Spotify yo no puedo responder, pero sí puedo publicarlos. Entonces, si quieres dejarme tu ejemplo, me lo puedes dejar. Si me lo dejas por YouTube o en el vídeo de Instagram, también te doy feedback y te digo si es correcto o no, ¿vale? El ejemplo que me pongas. Y llevo ya como 5 minutos y todavía ni he empezado con la estructura. Para que luego digáis que mis episodios son cortos, ¿eh? Que yo os he escuchado a algunas personas diciendo, es que son muy cortos, se me acaban enseguida, quiero que duren más. Para que luego os quejéis. Y yo esto te lo digo con todo el amor del mundo, no es un reproche ni nada, lo he dicho para poder utilizar la estructura en contexto. Exactamente. Para que luego digas, para que luego os quejéis, para que luego me digáis, para que encima me digas esta estructura, que es un para qué más subjuntivo. Es un para qué más subjuntivo que en general suele ir acompañado también de un adverbio, ¿no? Para que luego digas, para que después digas, para que encima te quejes. Y en general se utiliza para reaccionar cuando alguien dice algo, para reaccionar diciendo lo contrario a lo que se considera verdad. Por ejemplo, si en mi mundo, a mi alrededor, ¿no? Mi gente me conoce por ser una persona muy impuntual, que siempre llega tarde a todas partes, imaginamos que yo llego puntual un día. Llego, entro por la puerta y me miran como extrañados, ¿no? Y dicen, uy, qué raro, has llegado puntual. Y entonces yo ahí puedo decir, para que luego digáis que siempre llego tarde. Es decir, se supone, la verdad que todos conocemos es que yo siempre llego tarde, y entonces yo en esa frase digo que está pasando lo contrario, ¿sí? Para que luego digáis que llego tarde. Es decir, está pasando algo que contradice el estereotipo que se tiene de mí. Y por supuesto, hay ironía, hay broma, ¿sí? Es una muestra de complicidad. En realidad es como un reproche, ¿sabes? Porque es como, joder, siempre me estáis diciendo que llego tarde, ¿sabes? Y mira, no es verdad, porque hoy he llegado puntual, ¿sabes? Entonces no podéis decirme que llego tarde, ¿sí? Pero esta estructura me permite decir ese reproche en forma de broma sin que nadie se enfade. Más ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tú y yo quedamos para cenar, ¿vale? Y yo elijo el lugar y tú llegas y te quedas súper impresionada porque el sitio es increíble, es una pasada de sitio. Es un sitio que dices, wow, me encanta, quiero venir aquí todas las semanas porque es un sitio súper bonito. Pero ¿qué pasa? Que en general tú me conoces por llevarte a sitios cutres, llevarte a sitios de mierda, o sea, llevarte a antros que no te gustan y que en general no suelen ser muy bonitos. Que no es verdad, ¿eh? Yo siempre llevo a la gente a sitios preciosos. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces existe esa idea, ese estereotipo de que yo siempre te llevo a sitios horribles. Y entonces llegamos a ese sitio y tú dices, wow, este sitio es súper bonito, increíble, una pasada. Y yo te digo, ¿ves? Para que luego digas que no te llevo a sitios bonitos. ¿Sí? Es decir, otra vez el reproche, ¿no? Ya no me puedes decir que no te llevo a sitios bonitos, porque esto demuestra lo contrario a tu idea, ¿no? A tu estereotipo sobre mí, a tu concepción sobre mí, ¿sí? Más ejemplos. Llevo toda la semana ayudando a mi hermana con la mudanza. Sí, porque se ha cambiado de piso y todos los días, nada más terminar de trabajar, me voy para su piso para ayudarla. Entonces yo esto lo estoy haciendo desinteresadamente, ¿no? Porque es mi hermana y al final pues quiero ayudarla. Pero no me extrañaría, o sea, sería normal, sería lógico que ella después me hiciera algún tipo de favor o me lo agradeciera de alguna manera, ¿no? Entonces, imagínate que después de la mudanza, como una semana después de la mudanza, cojo y le pido yo un favor y le digo, por ejemplo, oye Eva, ¿te importa llevarme a la clínica veterinaria con Luna? Y entonces ella me dice, pues no. Me dice, no tal, es que no puedo, me viene mal, estoy muy cansada después de trabajar y no puedo. Entonces yo a ti en confianza,
quejándome de lo que ha pasado con mi hermana, te puedo decir, ¿tú te crees? Después de haber estado una semana entera saliendo yo del trabajo, yendo a ayudarla, para que ahora me diga que está cansada y que no puede llevarme en coche a la clínica, ¿tú te crees que eso es normal? ¿No? Es decir, yo he estado ayudándola y ahora ella dice que está cansada, ¿no? En general, la mayoría de las veces con esta estructura se utiliza el verbo decir. Para, por ejemplo, imagínate que ocupan el piso de abajo y la familia que lo ocupa o las personas que lo ocupan son españolas. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, mira, para que luego digan de los inmigrantes, ¿sí? Con el verbo decir, como que normalmente existe este estereotipo de que son los inmigrantes los que ocupan, pero no es así. Entonces, eso es justo lo contrario. Y fíjate que se utiliza tanto el verbo decir que hay como una frase que está más automatizada y que se puede decir de manera como aislada y que funciona por sí misma, que es para que luego digan, un digan impersonal, ¿no? De la gente, el mundo, para que las personas luego digan, ¿no? Y como está automatizada, se omite la segunda parte porque no es necesario. Entonces, por ejemplo, un milagro, ¿no? Si pensamos en un político que cumple sus promesas, ¿no? Y vamos a imaginar que hay una señora política que cumple sus promesas de campaña, ¿no? Y entonces yo puedo decir, pues mira, al final sí que ha hecho lo que prometió, para que luego digan, ¿sí? Como una reacción a eso, ¿no? A algo que demuestra pues lo contrario del estereotipo de lo que se cree. Y en realidad la frase sería pues para que luego digan que los políticos mienten, por ejemplo, o para que luego digan que todos los políticos son iguales, pero es que esa segunda parte se sobreentiende por contexto, porque esa frase funciona por sí misma, ¿no? Se sobreentiende todo, no es necesario explicar más. Pero también se pueden utilizar otros verbos. Sí, antes yo he utilizado, por ejemplo, para que ahora te quejes, y se puede utilizar en realidad casi cualquier verbo, ¿no? Pero sí que es verdad que el verbo decir es el más frecuente. Normalmente va seguido de subjuntivo, pero mira, si de algo nos sirven las reglas gramaticales que aprendimos en B1 y B2, es que cuando yo estoy utilizando el mismo sujeto, la misma persona, ya no se utiliza subjuntivo, sino que se utiliza infinitivo con el para, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que es totalmente estándar, es un uso normal, no estoy diciéndolo de manera irónica, ¿no? Por ejemplo, me he comprado un vestido para ponérmelo este viernes. ¿Sí? El mismo sujeto, la misma persona. Yo me he comprado un vestido para yo ponérmelo el viernes. Y si cambia la persona, ¿no? Si las dos personas que aparecen en la frase son diferentes y los dos sujetos son diferentes, entonces utilizamos el subjuntivo, ¿no? Te he comprado yo un vestido para que tú te lo pongas este viernes, ¿no? Te he comprado un vestido para que te lo pongas este viernes. Pues esta misma regla se aplica también al para qué más subjuntivo que utilizamos de manera coloquial. Entonces, en todos estos ejemplos yo he estado utilizándolo con subjuntivo porque es verdad que es lo más frecuente, porque en general es un reproche hacia la otra persona, pero yo también podría decir, llevo 5 meses estudiando para el examen para ponerme enferma justo el día de antes, ¿sí? Y ahora resulta que me he puesto enferma el día de antes, ¿no? Es una queja, hay un reproche ahí. Y por último, otra notita que hay que tener en cuenta a nivel de estructura es que con el verbo decir normalmente suele aparecer el que después, pero también puede aparecer un de con un sustantivo. Es decir, por ejemplo, una idea muy común entre las personas mayores es que la juventud no tiene ni idea de la vida, ¿no? Que los mayores siempre piensan que en su época se vivía mejor. Muchos, ¿eh? No todos. Pero, por ejemplo, a mí me parece muy creativo y muy original el lenguaje que los jóvenes están creando, ¿no? Hay muchísimas palabras nuevas que están surgiendo y que las están creando la gente joven. Entonces yo podría decir, mira, para que luego digan de la juventud, que no son creativos, ¿sí? De la juventud con ese D. Y te repito, esta es una estructura coloquial, por lo tanto, lo más probable es que el contexto en el que se use sea de broma, sea un poco pasivo-agresiva, también te lo digo, pero bueno, culturalmente en España somos bastante pasivo-agresivos. Entonces, siempre va a usarse como en un contexto de broma, de complicidad, con alguien con quien tú tienes confianza y hay como un pequeño reproche, ¿no? Hacia cierta creencia de que hay algo que es verdad, hacia un estereotipo de que hay algo que es verdad, pero justo pasa algo que demuestra que no lo es o que es una excepción, pero bueno. Y por eso ya al principio, ¿no? Recupero el ejemplo con el que he empezado. Yo al principio te decía, mira, el episodio de hoy lo estoy haciendo más largo, para que luego te quejes de que todos los episodios son cortos, ¿no? Porque hay mucha gente
que ha dicho que, bueno, mucha gente tampoco es que esté en mi bandeja de entrada con 500 mensajes diciendo que los episodios son cortos, ¿eh? Pero ha habido gente que ha dicho que los episodios son cortitos, que se le acaban enseguida, que ya se han terminado. Ha habido una persona que me ha dicho, ya los he escuchado todos, se me ha acabado el podcast. Y entonces esa es como la verdad aceptada, ¿no? Pero yo estoy haciendo este episodio que es un poquito más largo de lo habitual, por lo tanto puedo decir, para que luego os quejéis de que los episodios son cortos, porque este precisamente es una excepción y demuestra lo contrario, ¿sí? No sé si tú serás muy friki de la gramática, a mí estas cosas me encantan. Me parecen muy difíciles de explicar y de entender, de usar también, pero yo te invito a que como que te quedes un poquito con la idea y que durante estos días después de haberlo escuchado intentes pensar en ejemplos o en situaciones donde lo puedas utilizar. Aunque no estés en un contexto de habla hispana, ¿sabes? Aunque estés en tu país, que te imagines en una situación que te pasa en la vida real, si podrías meterlo en algún momento, ¿no? ¿Qué frase compara qué con subjuntivo podría yo decir en esta situación? Dale un par de vueltas y si se te ocurre algún ejemplo, me lo dejas y yo te doy feedback, ¿vale? Un besito. Y nada, bonitis, espero que te haya gustado mucho este episodio y si te ha gustado, pues dale mucho amor a mi podcast porque a mí me harás muy feliz. Y te recuerdo que hay un episodio nuevo los martes y los jueves y que puedes encontrar la transcripción totalmente gratuita si estás suscrite a mi newsletter o a través de la página web www.espanolcoloquial.com. Un besito, cuídate mucho. Chao, chao.